Queridos amigos, sean bienvenidos todos ustedes a una emisión más de su programa Secretos Milenarios. Quiero agradecer, como siempre, la producción a nuestro muy respetado señor Jaime Maussan, y en el máster agradezco mucho la asistencia de Horacio Roquet. Quiero invitarles a ustedes a seguir este programa sobre la serie del más allá. El día de hoy vamos a dedicarlo, como en otras ocasiones, a relatarles a ustedes sobre la naturaleza y las condiciones especiales que tienen muchas almas que fallecen especialmente y que no van finalmente a un estado mental que pudiera considerarse como el paraíso, como un lugar de relajación, de paz, de iluminación, y tampoco van al polo opuesto, es decir, a un lugar infernal, a una dimensión o a un plano saturado, oscuro, macabro. Entonces hay un sinnúmero de planos y de dimensiones a las cuales van las almas que fallecen y que, bueno, no son almas perfectas, son almas como usted o como yo quizá podamos serlo. Nos esforzamos por hacer el bien cotidianamente, sin embargo no alcanzamos ese grado que muchas veces lleva a otras a alcanzar el paraíso. Y como les comento, bueno, quiero decirles que todos estos niveles o planos mentales son considerados así para las doctrinas orientalistas, las religiones de Oriente. Sin embargo, aquí en Occidente, en donde predomina la práctica del cristianismo y en menor escala de otras religiones no orientales en su mayoría, pues tenemos que pues estas verdades encuentran plena acogida en la concepción de lo que la doctrina católica ha llamado el purgatorio. Son innumerables almas que van a este lugar y que constituyen la iglesia purgante, de ahí el nombre de purgatorio. Son almas que son buenas, pero tratan de perfeccionarse, de sublimarse y de hacerse aún bienquistas a Dios. Por lo tanto, queridos amigos, para la doctrina católica, estas almas pues pueden también interceder por nosotros si nosotros somos devotos a ellas, si nosotros les ofrecemos actos de caridad, de amor, de misericordia. Ellas regresan en un porcentaje muy superior todo ese bien y amor que les mandamos. Ahora, les comento desde un principio, recuerden ustedes, tengo que decirlo nuevamente, yo mencioné que este programa dedicado al más allá iba a ser tratado de acuerdo a la experiencia personal que he tenido desde la infancia como medium. Entonces yo he encontrado que todas estas experiencias, estas verdades que he hecho mías progresivamente a lo largo de mi caminar por el sendero, encuentran siempre una plena acogida en la doctrina de muchas religiones de la luz, de las religiones que están basadas en enseñanzas de maestros, de iluminados, ¿verdad? Que nos mandan buscar el bien, que nos recomiendan hacerlo a través del bien y hacia el bien mismo. Entonces, bueno, pues como les digo, es muy importante mencionar esto. Es una perspectiva no ortodoxa de la doctrina, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esta explicación que yo le doy, trato de compaginar o de conciliar todas esas experiencias personales con lo que yo he aprendido sobre la doctrina de la religión que practico, que en este caso es el catolicismo. Sin embargo, las experiencias de un medium pueden también ser acogidas a la luz de innumerables enseñanzas y de todas las religiones, absolutamente todas de las religiones de la luz. Necesitaba decirlo. Recuerde también usted que en el programa anterior le dije que hay algunos espíritus muy perfectos, por así decirlo, o más sublimados que los que comúnmente pues tenemos la mayor parte de las personas, y que esos son llamados santos. En todas las religiones hay estos seres muy sabios, muy bondadosos, y bueno, que practican la virtud más allá de los límites convencionales.
En algunas culturas mesoamericanas o en algunas otras culturas de Siberia Central y de Europa podrían llamarse chamanes u hombres o mujeres sabios, ¿verdad? Bueno, les comento, en todas las religiones y culturas existe este tipo de personas que pueden, debido a su profunda sabiduría sobre la verdad, sobre el conocimiento del ser, que pueden también, debido a la fe que tienen en esa presencia maravillosa que es el yo soy, y por supuesto en función a la virtud que ellos han alcanzado, que pueden obrar milagros o lo que comúnmente conocemos como milagros, que para ellos no es otra cosa que la aplicación de las leyes mentales utilizadas por una conciencia superior y siempre en favor de los demás, en favor del bien común. Entonces pongámonos a pensar que desde este punto de vista más universal, pues deberíamos considerar que todos estamos en el camino hacia hacernos más perfectos cada vez más y que no debemos caer en ese error muy convencional de los practicantes que muchas personas definen como perfectitos, ¿verdad? De las religiones, que creen que solamente las verdades que les enseña su religión son las únicas y que incluso desprecian o agreden a los practicantes devotos de otras religiones. Eso no lo debemos hacer porque eso es propio de personas pues no adentradas en el conocimiento del bien. Entonces, del bien y por supuesto de la verdad. Entonces, veamos, queridos amigos, que siempre debemos ser tolerantes. Les comento todo esto porque debo decirles que en ocasiones yo me encuentro con personas o personas también me llegan a escribir y me dicen, lo que usted dijo, maestra, en determinado programa no coincide completamente con lo que dice el Evangelio. Luego, entonces, está usted en el error. Entonces, recordemos que no podemos calificar la postura de ninguna persona de errónea, sobre todo cuando está exponiendo lo que ella o él conocen y han experimentado, ven ustedes, y que además son personas que suelen trabajar por el bien y hacia el bien mismo. Ahora, yo les comento, todas estas personas, de acuerdo a mi experiencia, pues no conocen debidamente la doctrina. En este caso, de acuerdo a mi religión, la doctrina católica. No conocen tampoco la tradición apostólica, no conocen la exégesis o la interpretación que muchos iluminados han hecho de las Sagradas Escrituras, no conocen tampoco el concilio o el contenido de los concilios en general. Entonces son personas practicantes, muchas veces que van a misa o cumplen con sus preceptos religiosos semanalmente o todos los días. Eso es, pues, hasta cierto punto intrascendente. ¿Ven? Esas personas se encuentran con otras, sobre todo con algún medium o alguna persona que percibe además otros fenómenos paranormales y las ven con desconfianza y las ofenden y las segregan o marginan de la comunidad. Entonces, eso es justamente lo que debemos evitar porque no es de personas conscientes. Sobre todo ven todo lo referente a estas nuevas enseñanzas que nos traen muchos hermanos extraterrestres y que nos miran con amor, con bondad y benevolencia y las ven con desconfianza y se atreven incluso a destruir esos prodigiosos y maravillosos símbolos que nos dejan en los campos de cultivo del mundo entero, desconociendo obviamente cuál es su significado. En todos los casos se trata de personas que además de que tienen esa carencia de fundamento sobre el conocimiento de su religión, son personas que nunca han experimentado una vivencia paranormal. Aunque crean que éstas existen porque sus padres, abuelos o hermanos lo han así confirmado, estas personas niegan la experiencia que podamos expresar personas más sensibles sobre el tema. Califican a nuestras manifestaciones de arte como esoterismos, como cosas irreverentes, como cosas
pues extraordinarias o incluso en las que se debe desconfiar, cosas excéntricas, ¿ven? Y cuando no debiera ser así, porque hago un llamado a todos ustedes a ser ante todo respetuosos y tolerantes con la forma de pensar de los demás. Incluso yo los invito a acudir a un conocido museo de la Ciudad de México en donde se exponen todos los genocidios más grandes de la humanidad contemporánea y todos sin excepción alguna se han generado por la intolerancia hacia la forma de pensar y de vivir de los demás. Entonces vean ustedes cómo en estas posturas radicales la intolerancia puede tomar justo esas magnitudes desmesuradas. Y les hago un llamado a todos ustedes que se saben practicantes de corazón de una religión o de una doctrina de la luz, a ser respetuosos con pues la forma de pensar y la forma de vivir de todos nuestros semejantes. Recuerden ustedes, queridos amigos, que de acuerdo a los manuales de etiqueta y de buenas maneras, tenemos la obligación de respetar a los demás, de no injuriarlos ni segregarlos o marginarlos por su forma de pensar. Tenemos también la prescripción en los códigos de ética. Ven que nos dicen en el ejercicio de las profesiones, de los oficios o vocaciones, que a ninguna persona le es lícito o le es permitido descalificar infundadamente el trabajo, la manera de pensar o de actuar de otro semejante. Y finalmente un llamado a los cristianos. Las enseñanzas de nuestro Maestro en las Sagradas Escrituras han sido siempre el que nos amemos los unos a nosotros, que nos toleremos y que nos tratemos, ¿verdad?, como nos gustaría a nosotros mismos ser tratados. Entonces vean ustedes toda esa escala y jerarquía de normas que son aplicables para el bien común de nuestra sociedad y todas nos prescriben ser razonables y ser respetuosos y tolerantes con los demás. Sobre todo, ¿verdad?, si somos miembros de una misma familia o de un mismo entorno o grupo social. Esto es, como les comento, para bien de nosotros mismos, queridos amigos. Ahora, si alguna persona con todo esto no le es dable observar porque cree que ella por practicar determinada religión ya tiene la verdad absoluta, aún sin los fundamentos necesarios, pues por lo menos llamo a esa persona a aplicar el sentido común que nos enseñó ese ilustrísimo mexicano, orgullo de nuestra patria, sí, que fue don Benito Juárez García y que nos dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, pongámonos a pensar en toda esta escala de valores, queridos amigos, y seamos respetuosos y no califiquemos el trabajo de los demás y no lo mal juzguemos, ¿verdad?, en base pues al desconocimiento que nosotros tenemos tanto de nuestros principios como de los motivos que llevan a esa persona a exteriorizar sus pensamientos y sus sentimientos en tal o cual forma. ¿Ven? Entonces es un llamado a la razón y a la conciencia de la humanidad. Evitemos destruir, queridos amigos. Recuerden que todo lo que hagamos en beneficio de los demás lo recibimos de vuelta magnificado. Y todo lo mal que hagamos en detrimento de nuestro prójimo también se revierte en algún momento a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, que es aún más grave. Entonces, bueno, ya con este fundamento, quiero invitarlo a ver la siguiente pausa de nuestros patrocinadores y regresemos entonces a Secretos Milenarios.
regresamos a su programa, queridos amigos. Quiero agradecer la atención de todos ustedes y especialmente de mis personas que se encuentran enfermitas. Les mando muchos saludos y les deseo de todo corazón que recuperen la esperanza, la paz, la salud, la alegría y la prosperidad a todos ustedes. Y quiero mandar saludos, como de costumbre, a mi querida madre y a mi hermana Grace en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mando también saludos muy especiales a Luis Mario González. Gracias por tu atención. Mando saludos a Luis Castro, que nos ve domingo a domingo desde Venezuela. Mando saludos a mi querida amiga Mariela Cuautle López, a su hermana Karina y a su mami doña Elena López allá en la ciudad de Puebla. Mando también saludos a Puebla, a Efraín Corro, a su bellísima familia, les deseo lo mejor. También a nivel internacional quiero decirles que domingo a domingo me escriben muchas personas. Quiero agradecer a Gaby Doctor y a María Isabel Hernández, las chicas del chat, tan bellas, tan afanadas en su labor. Y bueno, a Adrián Mejía, que nos escribe desde Puerto Rico. Te mando un beso, Adrián. También a Oscarito81 le gusta mucho nuestro programa, a Víctor Samperio, a Martín Lima, que nos escribe y nos manda bendiciones desde Kansas City, en Estados Unidos. Te queremos también, bendiciones para ti. A Emanuel Vázquez, que nos ha escrito desde Juchitán, Oaxaca. Te mando muchos saludos también, Emanuel. Antonio Cardoso, Fer Villanueva, a Gaby Solís, a Areli Pimentel y bueno, a todos mis queridos seguidores de este programa, mis alumnos tan bellos de la universidad, de las especialidades de negocios internacionales, de contaduría pública, de derecho. Los quiero a todos mucho y bueno, les deseo lo mejor. También quiero, queridos amigos, mandar saludos a nuestro querido amigo Ricardo Toral Azuela y a Julia Villaseñor. Recuerden que Ricardo Toral es el autor de este CD, de esta obra que se llama justamente Nostalgia. Ricardo Toral es un compositor y arreglista muy conocido en nuestra República Mexicana. Fíjense que ha colaborado en muchos festivales de LOTI, de la canción mexicana, ha también colaborado para innumerables firmas y casas de grabación, trabajó más de 22 años para el señor José José como pianista y los últimos años como arreglista y director. Trabajó también con la señora Lupita D'Alessio, con Vicky Carr, con muchas personalidades de nuestro medio artístico. Es un artista maravilloso, una persona muy respetable y conocida. Y esta obra tiene también una interpretación y, también las letras de Julia Villaseñor, Zárate. Julia, mi querida amiga, te mando un beso. Ella, déjenme decirles que es una notable bailarina, coreógrafa, también cantante de bossa nova y de jazz y una gran artista. Julia Villaseñor, te mando un beso. Deseo que su material discográfico también sea promocionado debidamente y que estoy segura que va a tener una amplia difusión y una excelente acogida del público en general. Les presentamos entonces este CD, esta obra llamada Nostalgia. Esperemos poderla tocar próximamente en este programa para que todos ustedes, queridos amigos, la conozcan y la disfruten también como nosotros. Y bueno, a continuación quiero seguir hablándoles del tema de este programa, que es justamente el de las almas que mueren y quedan atrapadas o que van a un espacio o dimensión, plano intermedio entre un paraíso de luz y dimensiones de mucha oscuridad y dimensiones macabras. Yo les había dicho, queridos amigos, en los programas pasados que en nuestro mundo hemos tenido muchas apariciones, generalmente, ¿verdad?, favorablemente de seres de luz que siempre nos acompañan y guían nuestros destinos. Les decía que, por ejemplo, son notorias y son muy trascendentes las revelaciones del Señor de la Misericordia, de Cristo nuestro Redentor en su advocación de Señor de la Misericordia. Se revela a Sor Faustina Kowalska y de ahí veneramos todos esta advocación maravillosa. También tenemos las apariciones marianas en todo el mundo
mundo durante ya muchos siglos. Y por supuesto, cada religión tiene esas apariciones luminosas de sus respectivas deidades. Los budistas tienen una concepción, también los musulmanes tienen otra, ¿verdad? En las religiones antiguas encontramos un sinnúmero de fuentes o de testimonios de nuestros ancestros. Por ejemplo, entre nosotros los mexicanos, nuestros antepasados nahuas, a través del Códice Florentino, nos legaron una tradición y una serie de testimonios sorprendentes sobre las revelaciones de la diosa Coatlicue, que se aparecía, salía del adoratorio que tenía sin haber entrado nunca en él, y que era una mujer que se vestía con atavíos blancos de palacio, que tenía el cabello tocado a manera de cornicuelo sobre sobre la frente, que le gustaba asistir a los tianguis o mercados actualmente, y que de noche bramaba y voceaba. Tenemos también las célebres apariciones de Huitzilopochtli o el colibrí zurdo, que guía justo la trayectoria de los aztecas procedentes de Aztlán hacia 1325 y esas fechas, a la búsqueda de la tierra prometida, de ese el lugar en donde ellos fundarían más tarde la gran Tenochtitlan. Y bueno, tenemos entre los griegos, yo les citaba la obra de Homero, la Odisea, en donde en sinnúmero de veces la diosa Atenea se aparece a Odiseo o Ulises y a todos los seres que los secundan para aconsejarlos, guiarlos, protegerlos, defenderlos. Y también les mencioné en el programa anterior otras apariciones de los seres angelicales de todas las jerarquías, desde los ángeles, arcángeles, querubines, y les mencioné esas apariciones de acuerdo a la doctrina de los metafísicos, a la doctrina cristiana, a la doctrina católica, copta y ortodoxa, y les mencioné también de acuerdo a otras concepciones e iglesias. Y bueno, les dije también existen apariciones de otros seres elementales como las hadas, los gnomos, los duendes, los trasgos, los seres del agua como son los tritones, que aquí entre paréntesis yo he tenido algunas de ellas, y bueno, a un sinnúmero de seres elementales. Si usted quiere buscarlo en las redes, busque fotografías con duendes o fotografías con seres elementales, y va a ver que cuando una persona se retrata, en algunas ocasiones la cámara llega a ser sensible a esas presencias, a seres elementales. Va a encontrar usted innumerables testimonios sobre lo que yo le estoy diciendo. Incluso le mencioné también aquí el antecedente de que si va a nuestro entrañable Museo Nacional de Antropología y visita la Sala de las Culturas del Golfo de México, va a ver figurillas de cerámica de barro cocido que representan a duendes, es decir, a pequeños seres con su gorro, los ojos maliciosos, las orejas puntiagudas, en una época en la que usted estará de acuerdo, no había cómics ni representaciones imaginarias sobre los seres elementales. Entonces, véalo usted, visite el Museo Nacional de Antropología, se va a sorprender. Ahora, hay otras apariciones, también le decía proyecciones mentales de otros seres, y bueno, las apariciones innumerables de las ánimas del purgatorio, que en otras religiones son conocidas simplemente como almas de personas que fallecen y no van a un lugar trascendente, sino que viven en planos y dimensiones paralelos o muy unidos a nuestro mundo físico. Y por supuesto, queridos amigos, tenemos al polo opuesto, así, en la escala de grados que es infinita, de las dimensiones de la oscuridad, de las dimensiones infernales, de las dimensiones de seres malditos o de seres oscuros e innombrables. Como yo le dije desde el principio, este programa no está enfocado a hablar de esos seres. Entonces, por eso, solamente le comento que así como hay apariciones de los seres de la luz, también están esas apariciones de los espíritus de la oscuridad.
esos espíritus que poseen a las personas, que infestan a los animales, que infestan las casas y que bueno, siempre es en perjuicio y para retardar nuestro avance por el sendero y que bueno, nosotros tenemos un sinnúmero de métodos, de prácticas de protección para librarnos de esos seres del mal. Bueno, le comento, y así como le digo, hay innumerables apariciones porque nos visitan momento a momento en nuestro mundo. De hecho, hace un momento estaba hablando con mi querido amigo Horacio Roquet del máster de Tercer Milenio y me dijo que recientemente él tuvo una aparición prodigiosa y que vio un ser de luz entre las nubes y sintió efectivamente esa bendición que le prodigaba. Y esa es la forma que tienen muchas de las apariciones cotidianas. Entonces vea usted que mucho también consiste en nosotros, ¿verdad? El sentirlas, el apreciarlas, el agradecer su aparición y la bendición que nos prodigan. Horacio pues es una buena persona, un hombre muy noble y que además es sensible. Entonces pues puede en ese momento sentir a esa esencia protegiéndolo. Entonces, yo le comento, quizá usted haya tenido este tipo de apariciones, sienta que la luz le bendice, siente que guía su camino, siente por cierto aroma o por cierto movimiento, simplemente por un recuerdo de su ser querido que ha partido del mundo, que está pegado a usted, que le bendice, lo ayuda, lo guía, lo protege. Es normal, queridos amigos, y esto déjeme decirle, es cierto. Y bueno, posteriormente vamos a decir que así como nosotros tenemos estas pues experiencias sobre apariciones poco convencionales, hay personas muy sensibles como los mediums o seres muy sabios o muy santos que también los perciben. Y de ahí que le haya comentado que hay santos también muy devotos de estas ánimas y de otros santos y de otras apariciones bellísimas, pero en el caso que nos ocupa, que es el de la devoción a las ánimas del purgatorio, o el hecho de que nosotros seamos caritativos, amorosos, generosos con las almas que han partido de este mundo y les mandemos nuestro amor y nuestras oraciones, bueno, le digo, pues están estos santos. Y con uno de ellos, justamente, pues fue el padre Pío de Pietralcina, que fue un santo relativamente contemporáneo que vivió en el siglo pasado, muy devoto de las ánimas, o el caso de Santa Gertrudis, que era devota y que según lo que se dice sobre su vida, se ganó el cielo por los innumerables actos de amor que realizaba hacia estas ánimas. Ofrecía la misa, ofrecía la comunión, ofrecía el llamado voto de ánimas, que como le digo, consiste solamente en dedicar, ¿verdad? Pues todas las acciones positivas que nos creamos, a las que nos creamos merecedores, ¿verdad? Y las bendiciones que generan nuestros actos positivos y dedicarlas en favor de esas almas que han partido. Y bueno, es como le digo, Santa Gertrudis y Santa Perpetua, que también se menciona con Santa Felicitas, que fueron dos santas cartaginesas que vivieron hacia el siglo 202, el año 202 después de Cristo, bajo el periodo de Septimio Severo, que era el César en aquel tiempo, y que fueron dos santas condenadas a morir en el anfiteatro romano por el solo hecho de practicar el cristianismo y de negarse a adorar a dioses paganos romanos. Entonces es el caso de Santa Perpetua y Santa Felicitas, también muy devotas de estas ánimas del purgatorio, queridos amigos. Y bueno, a continuación le invito a ver una breve pausa de nuestros patrocinadores y vamos a seguir. Le voy a relatar el testimonio biográfico de un célebre matemático contemporáneo que también tenía trato con estas almas y estas ánimas, aunque en un principio no hubiera sido consciente. Y se trata nada menos que del celebérrimo matemático John Nash, galardonado con el Premio Nobel en 1994. Quédese en este programa, lo invito, vamos a una breve pausa.
volvemos a su programa Secretos Milenarios. Fíjense, queridos amigos, que hace un momento les había comentado sobre la vida de una persona que podía tener contacto, que oía y escuchaba a ánimas o almas que no pertenecían a nuestro plano o a nuestro mundo físico. Y justo esto que yo le estoy relatando lo puede usted corroborar viendo la película llamada Una mente brillante, A Beautiful Mind. Es sobre la vida de John Nash, el celebérrimo matemático, premio Nobel 1994. El film pertenece al género dramático biográfico, mejor dicho. Y bueno, John Nash es conocido en todo el mundo por haber sido el creador de esa teoría de los juegos, esa teoría en donde se pueden describir matemáticamente un sinnúmero de panoramas, de escenarios de la realidad, pero mejor aún, anticipar el comportamiento, el desenvolvimiento y el final posible para cada uno de ellos. Entonces, imagínese usted la enorme trascendencia que puede esto tener en el mercado de valores o en cualquier otro mercado en donde se especule financieramente o se realicen otro tipo de especulaciones, como por ejemplo las políticas. Entonces, bueno, fue galardonado con este premio Nobel de matemáticas, pero el film es también muy dramático por el hecho de que él desde una temprana edad podía hablar, podía ver y escuchar a seres que no pertenecían a nuestra realidad. Él cuando está inscrito en la universidad, bueno, conoce a un compañero que se presenta como Charles Herman. Este muchacho dice ser estudiante de literatura, estar estudiando un texto en especial de cierto escritor y tiene un contacto muy íntimo, muy cotidiano con John Nash. Nada más que Nash no se da cuenta de que este personaje es en realidad un fantasma. Yo puedo decir esto porque yo interpreto el film. No se olvide que yo he dicho anteriormente que tengo esa capacidad, es decir, de ver algunos seres tanto en estado de somnolencia, un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, como en la vigilia. De hecho, en programas pasados le he relatado experiencias que he tenido viendo en estado de vigilia a un sinnúmero de fantasmas. Bueno, pues él también podía verlos, pero a diferencia de algunos mediums, él no podía distinguir que se tratara de seres que pertenecían a planos paralelos a nuestra realidad. Entonces, desde que aparece este personaje amigo suyo, Charles Herman, le comento, le dice a Nash cómo murió. Ve usted, aunque no le diga que relativamente, bueno, él se acuerda de eso porque formó parte de una experiencia dramática, existencial, él le dice, uf, soy nuevamente un ser humano, como si hubiera por momentos tenido la vaga conciencia de que hubiera perdido la vida o hubiera sido un cadáver. ¿Ve? Y a continuación le dice, creí ser arrollado por Johnny Walker. O sea, él tuvo también la conciencia de haber sido atropellado por un conductor ebrio. No obstante, como Nash podía verlo y oírlo, nunca se imagina que ese ser fuera en realidad un fantasma. De hecho, Charles Herman nunca se ha dado cuenta que murió. Yo le he relatado en otros programas que es una cosa muy común de muchos fantasmas el que no sean conscientes de que están muertos. Esos fantasmas visitan la casa de sus seres queridos, que fue también suya, y que nunca se percatan de que en realidad ya no pertenecen a este mundo. Es el caso muy común de las personas que mueren de manera instantánea, por ejemplo, a consecuencia de un choque automovilístico o a consecuencia de un accidente aéreo o de, bueno, una embarcación, o de las personas que son asesinadas con armas de fuego y la muerte ocurre de manera inmediata. Ellas tienen la leve conciencia de que cayeron al piso, entonces simplemente se levantan, pero ya no vivas, se levanta su alma sobre el cuerpo y ellas creen que siguen viviendo y que siguen existiendo en este mundo físico cuando en realidad ya no es así. Quedan atrapadas
de manera indeterminada, queridos amigos. Muchos fantasmas pasan centurias creyendo que aún siguen vivos y muchas décadas o incluso siglos, como les comento, practicando los mismos rituales que realizaban cuando estaban vivos. Por eso hay fantasmas en casas embrujadas en Francia o en Inglaterra, en donde se ve aparecer fantasmas vestidos como en la época victoriana, ingleses, o como en la época de los Luises de casas en Francia, o como en la época medieval. ¿Ven ustedes? Entonces, hay también el caso de fantasmas que en vida estaban comisionados a desempeñar algún oficio en concreto, muy rutinario, por cierto. Entonces pasan décadas y aún se sigue viendo al fantasma barrer los lugares que solía barrer o apagar la luz, ser cuidadoso del ahorro de energía o bueno, en innumerables tareas y quehaceres. Entonces es algo muy común de estos fantasmas que no saben que murieron. Y como les digo, en el film transcurren muchos años, muchas décadas, y bueno, John Nash no se percata de que después de que él se doctora, después de que tiene su primer trabajo, se casa, se muda varias veces de casa, sigue percibiendo y escuchando a su amigo Charles Herman como un estudiante, como un muchacho. Incluso él empieza a envejecer y no se da cuenta de que su amigo permanece en el mismo estado físico en que lo conoció. Y de pronto ese amigo se presenta con él para justo presentarle a su sobrina Marcy. Marcy es una niña de escasos pues entre 6 y 8 años de edad y él le dice también de manera velada sobre su muerte. La madre de Marcy murió, que era mi hermana, le dice Charles Herman. Y mi cuñado ebrio, bueno, manejando tuvo un accidente y ahora el resultado es que yo cuido a Marcy, le dice. Pero ni ese fantasma, ni el de Marcy, la niña, ni tampoco John Nash se percatan de que esa vaga impresión que tienen algunos fantasmas es en realidad la experiencia de una muerte que no sufrieron y que jamás esperaron porque fue súbita y fue instantánea. Entonces, bueno, le presenta a Marcy y la niña lo saluda, John Nash la saluda, la quiere, la ama y tampoco se percata que a través de las décadas la niña nunca crece. La niña no se hace adolescente ni se hace adulta y sigue siendo la niña de la misma edad. Entonces, bueno, conoce también durante la vida y a través de la realización de una colaboración que tuvo muy importante para con el Pentágono, conoce a otro fantasma llamado William Parcher, que es en realidad un espía de pues, de la Secretaría de la Defensa en Estados Unidos. Y bueno, pues ese fantasma, esa aparición es singularmente negativa, terrible, es lo que yo pudiera decir que es casi como un demonio, nada más que obviamente él no lo ve así. Y ese fantasma del espía norteamericano lo empieza a involucrar en una realidad tan tenebrosa, tan espantosa y tremenda que él empieza a resentir en la vida cotidiana, es decir, en el mundo físico al que aún pertenece por estar vivo, las consecuencias de la violenta y de la tremenda existencia en la que lo introduce ese fantasma del espía de William Parcher. Entonces, en ese momento empieza él a tener visiones de otros fantasmas que lo empiezan a acercar, piensa que lo van a matar, incluso William Parcher, ese fantasma, en alguna ocasión trata de ultimarlo y de asesinar a su esposa y a su hijo. Entonces, vea usted, empieza a resentir estas tremendas consecuencias y por supuesto que sus seres queridos, sus colegas en el trabajo, sus alumnos, lo empiezan a calificar de esquizofrénico y de loco, es decir, de insano mental.
Por supuesto, sus seres queridos buscan una solución y es cuando contratan a un psiquiatra que lo ve, que obviamente no está familiarizado con lo que nosotros los mediums o algunas personas más sabias conocen sobre esa realidad paranormal, e inmediatamente lo internan en un manicomio, en una clínica psiquiátrica, y el doctor ordena que le den electroshock 5 veces a la semana por 10 semanas. Y lo peor, le ordena también, le prescribe tomar un medicamento psiquiátrico, que en todos los casos este medicamento psiquiátrico, sea lo que sea y se llame como se llame, crea una adicción en esos pacientes y que termina por destruir sus funciones mentales y los reduce a un estado aún más lamentable y peor que si no tomaran ningún medicamento. Entonces, bueno, él decide dejar de tomar este medicamento y gradualmente recupera la lucidez de sus funciones mentales, pero con esto también vuelve a ver a los fantasmas. Nada más que a través del amor de sus seres queridos, especialmente de su esposa, el trato con su hijo y el amor que él tiene hacia ellos, se va recuperando, se va rehabilitando y llega un momento en el que se da cuenta de que efectivamente, si los puede ver y escuchar, incluso tener argumentos con ellos y estar o no de acuerdo, bueno, son seres que no pertenecen a la realidad. Él mismo, a través de, bueno, el trato que tiene con sus seres queridos, se va dando cuenta de que no crecen, no envejecen. Charles Herman no envejece como él, la niña no crece ni madura, y el fantasma de William Parcher es pues existente en el pasado o en otra dimensión, porque ninguno de los actos, ¿verdad?, que él tiene para con él tienen una continuidad en su entorno presente. Entonces, bueno, es ahí en donde se da cuenta de que efectivamente su mente pertenece en realidad a esa realidad multidimensional que existe en la Tierra. Nuestro planeta, queridos amigos, ustedes lo saben, es un lugar multidimensional. Existen entradas a este mundo y salidas también de este mundo. Entradas que, por ejemplo, conocen los seres de luz cuando nos visitan y tenemos esas apariciones inusitadas y maravillosas cuando se trata de seres benévolos. O también lo contrario cuando se trata de seres de obscuridad, seres demoníacos. Pero también existen salidas de nuestro mundo. Algunas personas pues podemos visitar esas otras dimensiones de manera natural, como el caso de los mediums, de los chamanes, de los sabios, o naciendo así, como el caso de este célebre matemático John Nash, premio Nobel 1994. Entonces, bueno, pues esas dimensiones muy unidas a nuestro mundo, muchas personas también suelen visitarlas en estado de ensoñación. ¿Ven? Entonces las personas se duermen e inconsciente e involuntariamente separan su alma o cuerpo astral del cuerpo físico, y entonces durante el sueño, ¿verdad? El alma sigue unida al cuerpo físico a través de ese cordón maravilloso de muy fino, como plateado, como un cordón plateado, ese vínculo, y ellas viajan o ellos a otras dimensiones. Generalmente son llevados a dimensiones en donde ellos creen encontrar la solución a muchos problemas cotidianos, porque déjenme decirles que el objeto de esa búsqueda también tiene fundamento en resolver las necesidades que nos apremian día a día. Entonces, las necesidades más comunes entre nosotros, los vivos, son las de tipo económico y las de tipo afectivo. Hay muchas personas que están desesperadas y que, bueno, buscando una solución a los problemas, suelen desprender inconsciente, se los reitero, e involuntariamente el alma del cuerpo y viajar a otros mundos paralelos. Y llegan a esos mundos y cuando son seres buenos o benévolos, encuentran a otros seres parecidos, aunque ya sean seres desencarnados, y les preguntan dónde pueden encontrar dinero. Y algunos de esos seres desencarnados, de esas almas, les dicen que en esos lugares ya no hay tesoros, no hay cámaras secretas, no hay dinero, no hay bancos.
y bueno, ellos ante esa respuesta suelen afligirse, desmoralizarse y suelen abandonar esas dimensiones. ¿Ven? Entonces les comento, es un caso muy habitual de los vivos que sin ser propiamente mediums separan su alma del cuerpo y viajan a otras dimensiones en la espera siempre de encontrar una solución a sus problemas. Ven, queridos amigos, entonces nuestro mundo, les reitero, es multidimensional, es visitado continuamente por muchos espíritus. Y esos espíritus, en mi caso, bueno, puedo percibirlos con mayor intensidad y de pues más numerosos son cuando nos acercamos a las fechas del 1 y del 2 de noviembre. Se abren, queridos amigos, en el espacio y en el tiempo puertas, son como especies de agujeros en cierta niebla, oscuros, y que de ahí salen innumerables almas. Ya les platicaré cuál es la visión que tenemos muchos de nosotros al respecto. Pero así como se abren inusitadamente muchas entradas o salidas a nuestro mundo, también existen puertas dimensionales muy conocidas desde hace muchos siglos. Recuerden ustedes, por ejemplo, de la puerta dimensional del Triángulo de las Bermudas. Innumerables embarcaciones y aeronaves han desaparecido por mucho tiempo y nadie conoce de su paradero. Esa puerta gigantesca dimensional que abarca tanto el cielo, el aire como el agua, bueno, existe desde hace centurias, desde hace quizá milenios. De hecho, una referencia que tenemos es la de la bitácora de Cristóbal Colón, ese personaje navegante español que justamente, bueno, él anotó en su bitácora cosas muy inusuales y, por así decirlo, espectaculares que tenían lugar en las inmediaciones de lo que ahora conocemos como Triángulo de las Bermudas y que existe entre la isla de la Gran Bahama, Puerto Rico y Fort Lauderdale en Florida. Entonces es una puerta gigantesca. Conocemos también otras puertas. Aquí en México, por ejemplo, hay una en la zona del Silencio, en Chihuahua. De hecho, hay cierto sector de esa zona que se encuentra acordonada por los militares. Ocurren también fenómenos muy extraordinarios en esa zona. Otra zona puede ser el Mar del Diablo en Japón. Y así en todo el mundo, queridos amigos, hay puertas dimensionales inmensas. ¿Ven ustedes? Pero también, así como existen esas, por así decirlo, de fijo, existen otras que se abren o que se cierran o que algunas personas abren si son personas bondadosas y llaman a espíritus de la luz y entonces se hacen esas manifestaciones y apariciones prodigiosas, la visita de los seres del cielo a nuestro mundo. Y también, así como hay esos seres, pues están los seres de la oscuridad, que abren las personas que invocan a esos seres macabros y espeluznantes. Entonces debemos siempre huir de esas prácticas, apeguémonos siempre, acostumbrémonos a invocar y a llamar a los espíritus de la luz que son nuestros guías. Y por supuesto ellos vienen, aparecen entre nosotros. Y bueno, queridos amigos, pues es lo referente a este tema sobre los innumerables espíritus que pues día a día, momento a momento, segundo a segundo, visitan nuestro mundo, dejan nuestro mundo y viajan. ¿Ven? Pues estamos expuestos a todas esas visitas. Ahora, por eso nos protegemos, ¿verdad? En el caso de este film de John Nash, pues no tenía, según mi concepción, una clara conciencia de que debía protegerse en contra de esos espíritus nefastos que nos ocasionan conflictos, que destruyen nuestra realidad, nuestra salud, nuestra prosperidad. Entonces hay que protegernos, recuerden ustedes, ¿cómo nos protegemos? Practicando el bien, invocando a los seres de la luz, portando siempre, ¿verdad? Esos símbolos
que, como yo les he dicho, la cruz es un símbolo de protección maravillosa. Úsenlo, queridos amigos. Ahora, pues en lo que respecta a este film, la vida de John Nash a través de este film Una mente brillante, pues termina cuando él se da cuenta efectivamente de que no puede dejar de percibir esos seres que de alguna manera se niegan también a dejar de existir al perder contacto con él. Bueno, termina de una manera muy hermosa, siendo galardonado con el premio Nobel, ¿verdad? Esperemos que nosotros también tengamos estos desenlaces maravillosos, y no iguales, ¿verdad? También muy bendecidos por el bien, la prosperidad, la salud y la armonía. Y bueno, queridos amigos, quiero recordarles que todos estos casos los pueden ustedes también estudiar y consultar en mis libros, particularmente los casos que expongo en la serie de El Más Allá. Los he escrito desde hace algunos años en mi libro Seres de Mundos Extraños. Lo invito también a adquirirlo, lo invito a escribirme abrildemonse@gmail.com. Lo invito a visitar mis blogs en Google, Abril de Montserrat Agroglifos. Recuerde que soy intérprete desde el punto de vista simbólico, sistemático de estos prodigiosos símbolos que nos han legado nuestros hermanos de otros mundos, que nos bendicen y que tienen una finalidad metafísica de bendecir nuestro mundo y de guiarnos a través de esas bendiciones hacia una mejor comprensión de la espiritualidad. Y también lo invito a visitar la Galería del Arte Terrestre y Extraterrestre. Es una galería virtual que tengo donde expongo varias obras de algunos artistas, algunos también sobre agroglifos o crop circles. Lo invito a visitar la Boutique del Simbolismo. Lo invito también a ver mis programas de esta misma serie y de otros que he tenido de la producción del señor Jaime Maussan. También véalos en YouTube, están a disposición, son programas pasados. Vea Abril de Montserrat YouTube o búsqueme en Google Abril de Montserrat Agroglifos, escríbame abrildemonce@gmail.com. Y bueno, aquí, como usted sabe, le presento mis libros, mis queridos amigos. El día de hoy, El simbolismo de la cerámica de Chupícuaro y Poemario del simbolismo sobre la concepción simbólica de nuestros maravillosos símbolos, agroglifos o crop circles, que son un legado para toda la humanidad y que, como yo lo he hecho patente en algunos programas y blogs, debieran ser declarados Patrimonio Universal por la UNESCO. Bueno, pues son algunos de mis libros. Este libro, El simbolismo de la cerámica de Chupícuaro, lo puede usted encontrar también virtualmente en la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto, mis queridos amigos, solamente me queda despedirme. Quiero decirles a ustedes que los quiero, que los invito a ver mis programas, que les saludo muy cordialmente, aunque no lo mencione expresamente en este programa. Si usted es simpatizante de esas ideas, lo quiero. Comuníquese conmigo a través de la mente, escríbame por correo, busque mi trabajo, es gratuito. Y bueno, no me queda más que decirle que sea feliz. Tanto en Argentina como Bélgica, los Estados Unidos, Puerto Rico e Inglaterra se ha venido reportando la presencia de supuestos objetos voladores no identificados.
lo sé.